Salmo 130. ¿Lo tiene? Bien dice la palabra del Señor. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Espera yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Moisés de todos sus pecados. Y él redimirá a segundo Ococio de todos sus pecados. En Dios hay perdón y misericordia. Así que vamos a hablar un poquito acerca de esto. Una palabra de esperanza para pecadores como tú y como yo. Mis amados hermanos, decía Alexander Roberts, un escritor cristiano, acerca de este salmo, que este salmo es un salmo que muestra dos pasiones opuestas. Por un lado, el temor de un creyente que ha pecado. Un creyente que sabe que ha ofendido la santidad de Dios, pero por otro lado ve la esperanza y el perdón que se encuentra en ese Dios al cual él ha ofendido. Entonces este salmo es un salmo que nos hace ver ambas cosas. Y yo quisiera pues que brevemente veamos al menos tres verdades en este salmo. Entonces este salmo expresa el dolor de un verdadero creyente porque ha fallado a su Señor. Por un creyente que sabe que su relación con Dios ha sido rota por su pecado y que sabe que su pecado es grave delante de Dios, que sabe que hay consecuencias por su pecado, pero a la vez sabe que también hay perdón y misericordia en ese Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces veamos brevemente tres verdades que encontramos en este salmo. Número uno, una conciencia más profunda de nuestros pecados. Es lo que vamos a ver primeramente. Lo número dos, o lo segundo que vamos a ver, es la súplica del pecador. Y lo tercero que vamos a ver es la gravedad de nuestro pecado y la infinita misericordia de nuestro Dios. Así que el rey David empieza en este salmo diciéndole al Señor: Señor, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Entonces David está empezando este salmo dándonos a entender que David no trata el pecado como algo superficial. El pecado no es tomado como algo que está en la parte de arriba, sino que es algo que lo ha llevado a caer en una profundidad. Mis amados hermanos, ciertamente hay muchas profundidades en las cuales nosotros podemos caer en esta vida. Podemos caer en una profunda pobreza. Podemos caer en una profunda enfermedad casi terminal. Podemos caer en las profundidades de una depresión por la pérdida de un familiar. Podemos caer en las profundidades de la soledad muchas veces, pero ninguna es más terrible como la profundidad del pecado. No hay profundidad más terrible en la cual pueda caer un ser humano que el pecado. Y David empieza su salmo diciendo: esto no es algo que pasó acá arriba, esto es algo que es profundo, es algo a lo cual he caído muy bajo. Y David empieza su salmo reconociendo lo hondo que ha caído en su pecado. Y sabe, David no busca excusas. David no está buscando culpables por su pecado. David, como un verdadero hijo de Dios, se ve a sí mismo hundido en el pecado y clama a la misericordia de su Señor. Mis amados hermanos, yo creo que una de las señales más claras o de las evidencias de un verdadero creyente la encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, cuando Juan dice: mis amados hermanos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué decimos esto y por qué le pusimos este título? Una palabra de esperanza para pecadores como tú y como yo.
Mis amados hermanos, en este mundo solamente hay dos tipos de personas: pecadores y pecadores redimidos por el Señor. Pero seguimos siendo pecadores. Tenemos un corazón todavía que se inclina a fallarle al Señor. Y si usted quiere una prueba de esto, puede ver la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió la mayoría de cartas del Nuevo Testamento, pero en el capítulo 7 de Romanos hace una radiografía de su propia alma y habla del pecado como algo que lo hace sentir miserable. Y es el apóstol Pablo. Entonces, no piense que usted es el único solo en esta batalla. Tiene con usted al apóstol Pablo, al rey David, que también pecó, y tiene la cantidad de santos que han pasado a la luz de la historia. Y Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? También me llama la atención que el cuerpo de muerte era un tipo de muerte ejercida por los romanos. Era una muerte terrible. Y era que en medio de la cárcel, a las personas que habían hecho un acto de violencia, de asesinar a otra persona, le amarraban encima del esclavo un muerto. Y se lo amarraban con sogas alrededor de todo el cuerpo. Y cuando iba pasando 1 minuto, 2 minutos, no pasaba nada. Pero cuando pasaban 24 horas o algo más, ya usted sabe qué va pasando con un cuerpo que quizás no se le inyecta lo que nosotros le inyectamos, ¿verdad? Se va pudriendo. Y la pudrición y el mal olor y los gusanos muchas veces atrapaban el cuerpo de ese reo de muerte, y muchos morían. Y Pablo está hablando del pecado como algo tan pegado a nuestra piel como eso. Es algo que está dentro de nosotros, mis amados hermanos. Si Dios eliminara a Satanás y a todos los demonios, todavía en nuestro corazón habría la tendencia hacia el pecado. Y Pablo lo ve, lo presenta así, que dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pero dice: pero gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que para ti, pecador, y para mí, pecador, hay esperanza en el Salvador en esta noche. Cuando dicen amén, hay suficiente esperanza para pecadores como tú y como yo. Pero para lograr eso, tenemos que tener una conciencia clara del pecado. Y yo creo que una de las evidencias de que tú y yo realmente somos cristianos no es que no pequemos, sino más bien que al pecar podemos ver lo profundo de nuestra ofensa y corremos en arrepentimiento al trono de la gracia. No huimos del trono, corremos hacia allá, corremos a la misericordia, corremos a postrarnos delante de nuestro Dios. Proverbio 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará. Mis amados hermanos, podemos tapar el pecado de cualquiera. Podemos taparlo de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros hijos, de quien sea, pero no delante del Señor. Amén. Mi amado hermano, si nosotros hemos realmente nacido de nuevo, cuando pecamos, el Espíritu Santo nos redarguirá a través de su palabra. Y muchas veces, mis amados hermanos, lo hará directamente a través de nuestra exposición a la palabra de Él. Pero también puede utilizar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo. Puede utilizar al pastor, puede utilizar a un diácono para ver que te has desviado y te has apartado de eso que era el norte para Dios, para tu vida. Entonces nosotros necesitamos una conciencia más clara, mis amados hermanos, de la majestad de Dios, para así poder ver lo grave de nuestro pecado. Si yo creo que hay en la Biblia un personaje que pudo ver lo grave de su pecado, fue Isaías. Y es interesante porque Isaías ya era un profeta del Señor. Isaías ya había sido llamado por el Señor. Isaías ya tenía años ministrando al Señor. Sin embargo, cuando él ve al Señor en ese trono alto y sublime, cuando él ve que hay ángeles, querubines, serafines que revolotean frente al Señor y le dicen: santo, 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 Isaías cae de rodillas delante del Señor y él dice: ay de mí, porque siendo hombre de labios inmundos y habitado en medio de gente pecadora, mis ojos han visto al Rey de Gloria. ¿Sabe qué necesitamos tú y yo, mi amado hermano, para ver qué tan grave es el pecado? Ver la santidad de Dios.
Necesitamos volver a ver quién es Dios en su santidad, porque quizás a Dios lo hemos rebajado de la santidad de Él y hemos hecho de Dios un Dios más diluible, un Dios más potable. Necesitamos ver el pecado, mis amados hermanos, como Dios lo ve. Dice que había un predicador en una ocasión hablando del peso del pecado. Y cuando él termina su predicación, él llama a los oyentes, los incentiva a buscar a Dios. Y un joven riéndose en la parte de atrás dijo: ¡Hey, predicador! Usted habla del peso del pecado, pero yo no siento nada de eso. Yo no siento que pese algo encima de mí. El predicador sabiamente le dijo: querido amigo, si usted pusiera encima de usted 200 libras de peso sobre el pecho de un muerto, ¿este lo sentiría? Y el joven dijo: no. Y el predicador prosiguió: pues bien, el hombre que no siente el peso de su pecado es porque está gravemente muerto. Mis amados hermanos, si nosotros pecamos y no nos da ningún terror, si no corremos a la presencia de Dios, quizás estamos muertos. Y Dios quiere que tengamos una conciencia más clara de nuestro pecado. No hay nada más hermoso, hermano mío, que un creyente con una conciencia profunda de su pecado. Pero no solamente debemos de quedarnos allí. No solamente usted tiene que llegar a saber o sentir pesado dolor porque ofendió a Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: la súplica del pecador. Entonces tenemos una conciencia del pecado, pero esa conciencia de pecado la hemos logrado por ver la santidad de nuestro Dios. Pero ahora no nos quedamos allí lamentándonos. No nos quedamos allí llorando toda la tarde, sino que vamos a suplicar la misericordia y el perdón del Señor. Y en el versículo 2, David dice: Señor, oye mi voz. Ya él dijo que estaba en una profundidad de pecado, pero ahora él actúa y dice: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a mi súplica. Mis amados, no solo David reconoce que está en lo profundo de su pecado, no basta solamente con reconocer que estamos mal delante de Dios, es necesaria la confesión delante del Señor. Y David lo hace. David confiesa su pecado. Los pecados, mis amados, no confesados, escuche esto, los pecados no confesados engendran, paren más pecado. Los pecados no confesados nos hunden más y más. Los pecados no confesados secan nuestro vigor espiritual. Los pecados no confesados nos restan fuerzas, nos roban nuestra fuente de gozo, que es Dios. Nuestros pecados no confesados, decía David, secan incluso nuestros huesos. David lo dijo en el Salmo 32. Mientras no confesé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. En mi gemir día y de noche. Entonces vemos un David ya ahora más maduro, más consciente de su pecado, pero más consciente de que él no puede estar simplemente gimiendo porque pecó. Él tiene que ir al perdón, él tiene que correr a contárselo al Señor, él tiene que arreglar esas cuentas con el Señor. Bendito aquel creyente que no necesita que venga el pastor a llamarle la atención por algo que hizo mal y corra directamente a su Señor. Bendito aquel creyente que sabe que pecó, pero corre a la misericordia de su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo le ruego a Dios que traiga tal convicción de pecado sobre nuestras vidas en esta noche, y que nuestros corazones y nuestras lágrimas sean derramadas en esa santa tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Tal como dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay una tristeza buena. Y esa tristeza que te lleva a ir a la presencia del Señor con un corazón que arrepentido, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, esta tristeza que es según Dios, Pedro la experimentó. ¿Cuántos recuerdan a Pedro? Pedro había pecado. Pero cuando él reconoce su condición, ¿qué dice la Biblia? Que lloró. Y no solamente dice que lloró, sino que lloró ¿cómo? Amargamente.
Entonces podemos ver a un Pedro que es un verdadero hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, y él llora amargamente porque ha fallado su Señor. Entonces Jesús le dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y Pedro le dijo: Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Mi hermano, recuerda esto: siempre el orgullo precede a la caída. Siempre el orgullo precede a la caída. Siempre. Si usted nota, ya Jesús le había hablado a Pedro y le había dicho: hey, Satanás me ha pedido para zarandear, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Ya Jesús le dijo: te van a zarandear, te van a probar. Pero Pedro dice: no, pero yo estoy fuerte. Yo la tengo toda, ya son casi 3 años de ministerio contigo, Señor. Ya tengo la experiencia suficiente para manejar esta situación. No, mis amados hermanos, no la tenemos. Entonces Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo haré. Y todos sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? Maldijo, pecó, pero dice la Biblia que también se arrepintió y lloró amargamente. Mis amados, Pedro sentía el peso de su pecado. Te pregunto yo a ti: ¿sientes tú el peso del pecado? Cuando has pecado tú y yo delante del Señor, ¿sentimos ese peso y lloramos delante de Dios por haber pecado? ¿O simplemente lo dejamos pasar? No es tan grave. Entonces, mi amado hermano, que cuando lloremos, cuando vengamos delante del Señor, podamos ser como Pedro, llorar amargamente, reconociendo nuestro pecado, saber que no somos dignos de Él, pero aún así Él nos sigue amando. Entonces Pedro se dio cuenta, mi amado hermano, que pecar no es solamente transgredir una ley. Y eso es importante que lo recordemos. Pecar no es simplemente transgredir una ley del Señor. Mis amados, pecar es ofender a una persona, y esa persona es Dios mismo. Si clamas a tu buen Dios, Él te perdonará, Él te restaurará. Clama y espera en Él. Si tú has pecado durante esta semana, ve como David en este salmo y dile: Señor, espero yo a Jehová. Esperó mi alma, en su palabra esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los que vigilan y esperan a la mañana. ¿Sabe qué está diciendo David? David está en la expectativa del perdón del Señor. David ha pecado, pero él está como un centinela, o un guardián, o un guachimán que está anhelante de que salga el sol para salir de su empleo. Así mismo está David esperando el perdón y la misericordia de su Dios. Y créame, mi amado hermano, que si Él dice que en Él hay perdón para ti. ¿Cuántos dicen amén? Si Él dice que en Él hay misericordia, en Él hay misericordia. Pero tú y yo tenemos que reconocer eso. Tenemos que hacer un alto en nuestras vidas, mis amados hermanos, porque vivimos una vida tan acelerada y no nos detenemos. Pero David se detiene y dice: ven acá, yo estoy en un hoyo profundo. Ven acá, yo he caído. Yo estoy mal delante del Señor. Y llora, pero corre a la confesión, que es nuestro segundo punto. Así que esto nos lleva a lo tercero, nuestro tercer punto: la gravedad de nuestro pecado y la infinita misericordia de nuestro Dios. ¡Qué tremendo! David empieza viendo lo grave de su pecado. David empieza confesando, pero ahora él puede ir un poco más profundo a ver qué tan grave es el pecado. ¿Qué tan grave es el pecado delante del Señor, mi amado hermano? Mis amados, el pecado es tan grave delante de Dios que Dios mismo tuvo que tomar forma humana para cargar encima de Él nuestros pecados. Así de grave es el pecado. Un ser puro y santo habitando en la eternidad tiene que tomar una forma humana por pecadores como tú y como yo. El pecado es tan grave delante de Dios que bastó solamente con comer una fruta en el huerto del Edén para que toda la raza humana fuera infectada. Entonces esto no es tan liviano, mis amados hermanos. El pecado no es algo tan liviano. Hoy le llamamos debilidad.
Ah, no, yo tengo una debilidad. No, tengo un pecado. Hoy le llamamos enfermedad, pero la Biblia le sigue llamando pecado. Me encanta la forma como John Piper lo dice. John Piper dice, ¿qué es el pecado? John Piper dice, el pecado es la gloria de Dios no honrada. Es la santidad de Dios no reverenciada. Es la grandeza de Dios no admirada. Es el poder de Dios no alabado. Es la verdad de Dios no buscada. Es la sabiduría de Dios ignorada. Es la belleza de Dios no atesorada. Es la bondad de Dios no saboreada. Es la fidelidad de Dios no confiada. Los mandamientos de Dios no obedecidos. La justicia de Dios no respetada. La ira de Dios no temida. La gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Eso es pecado. Wow. Yo creo que quizás eso nos da una idea de cómo nosotros deberíamos de ver el pecado. Mi amado hermano, ve el pecado de la misma forma como Dios lo está viendo. No lo mires como la sociedad lo está viendo. Llámalo como la Biblia lo llama. Mis amados, el pecado es engañoso. El pecado es engañoso, es una trampa atractiva, como lo es el queso para el ratón, sin saber que esa trampa lo atrapará y le costará la vida misma. Mis amados, el pecado, como decía un puritano llamado John Owen, el pecado es un tirano, es un dictador. Si te atrapa, te llevará cautivo y no querrá dejarte en libertad jamás. El pecado es una distorsión del verdadero gozo que solamente encontramos en Dios. Nuevamente, el pecado es una distorsión del verdadero gozo que encontramos solamente en Dios. Bien lo decía el pastor el día domingo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, hay pleroma de gozo. ¿Sabe qué es eso? Pleroma es como cuando usted agarra un vaso de agua y usted le vacía, le tira encima agua a ese vaso. Y esa agua se va llenando, el vaso se va llenando hasta arriba. Pero pleroma es que se desborda y sigue fluyendo, es como un río. Entonces David está diciendo, tú quieres una fuente de gozo verdadera. Mi presencia es el lugar que tú necesitas. No el pecado. Porque esos 15 minutos de placer, 20 minutos de placer, esa mentira que de repente pegamos, esa ofensa que cometimos, mi amado hermano, no nos va a llenar jamás. El pecado es engañoso. Como dice nuestro hermano John Piper, cuando pecamos porque pensamos que hay más gozo en ese pecado que en Dios mismo. Wow. Eso me llamó la atención. Cuando pecamos porque pensamos que hay más gozo en ese pecado que en Dios mismo. Mis amados, la única fuente real de gozo y placer se encuentra solamente en Dios. Solamente en Él. Y esa fuente debemos de ir y deleitarnos constantemente, como lo hemos hecho en esta noche. Nos hemos deleitado en la presencia del Señor, para no sucumbir ante las tontas ofertas baratas del pecado. Mis amados, el pecado es tan grave que nos roba el privilegio de contemplar la belleza de la gloria de Dios. ¿Usted sabe qué es lo más terrible del infierno, mi amado hermano? Romanos 3:23 claramente lo dice. Lo más grave del pecado está en Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Mi amado, el cielo es hermoso, pero Dios es más glorioso que el cielo entero. Cuando nosotros pecamos, nos separamos de lo glorioso que es Dios, de lo grandioso que es Dios, de lo sublime que es Dios, y nos perdemos esa oportunidad. Por eso en el infierno el castigo más grande no es simplemente las llamas de fuego, es ser separado de la grandeza y la belleza que hay en Dios por la eternidad.
Quisiera terminar con una frase que dijo un hermano que aprecio mucho, que se llama Paul Washer, en un sermón que él tituló "Qué malvado es nuestro pecado". Y el hermano Paul Washer dijo esta frase: todos han pecado. ¿Por qué no temblamos frente a esta verdad? ¿Por qué no entendemos lo terrible que es esta verdad de que hemos pecado delante del Señor? De la misma manera que un pez no comprende que está mojado, nosotros no entendemos lo mucho que hemos pecado. Nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado, vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, y no hemos conocido algo más allá del pecado. Nuestra sociedad, como dice la Biblia, bebe iniquidad como si fuera agua. Hitler no fue una anomalía. Hitler es lo que cada uno de nosotros potencialmente pudiéramos llegar a ser. Debemos entender que aún en toda la maldad de Hitler, él mismo seguía siendo restringido por la gracia común de Dios. Y debes saber que si no fuera por la gracia de Dios restringiéndote a ti, también en tu estado natural harías a ver a Hitler como un pequeño niñito. El problema es que no entendemos lo que la misma Biblia dice acerca del hombre. Los hombres son malvados. Tal vez tú digas: no estoy de acuerdo. Y eso se debe a que has adoptado solo alguna de las creencias del cristianismo, pero no crees en la Biblia. ¿Quién tiene que enseñar a un niño a mentir? ¿Quién tiene que enseñarle a un niño a ser egoísta o a abusar de otro niño? Nadie, mis amados. Esas cosas las aprenden solo. Déjalo ser, no lo discipline y espera ver su resultado en 10 años. Será un monstruo. ¿Por qué es tan terrible el pecado, mis amados hermanos? Porque se comete en contra de Dios. Y él termina su cita diciendo esto. Imagínate por un momento, Dios se encuentra en el día de la creación y le ordena a los planetas que se pongan en órbita y ellos obedecen y se arrodillan diciendo amén. Le ordena a las estrellas encontrar su lugar en el espacio y seguir su decreto al pie de la letra, y todas ellas se arrodillan diciendo amén y le obedecen. Él ordena subir a los montes y que los valles se formen y se arrodillan y adoran. Habla al mar y le dice: llega hasta este punto, y el mar obedece y dice amén. Y Dios te ordena a ti que vengas a Él y nosotros decimos no. Qué malvado es nuestro pecado. Qué malvado es nuestro pecado. Mi amado hermano, yo no quisiera terminar con una nota amarga, pero me gusta la promesa del salmista David en este salmo. Él termina diciendo: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay ¿qué? Misericordia y abundante redención con Él. Y en el Salmo 32, 1 y 2, David dice: bienaventurado aquel varón cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Póngase de pie conmigo. ¿Qué Dios como nuestro Dios, amado hermano? Si Dios contara nuestra maldad, nuestro pecado, ¿quién pudiera pararse hoy delante de Él, mi amado hermano? Ninguno de nosotros pudiéramos pararnos delante de Él. Dice Miqueas: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Sabe qué Dios quiere hacer con nosotros esta noche? Misericordia. Dios quiere perdonar nuestros pecados. Dios quiere lavarnos en su sangre. Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice Miqueas. Sepultará nuestras iniquidades y la echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y yo quiero decirte que no hay pecado más grande que la misericordia de nuestro Dios. No hay pecado tan grande que no pueda ser puesto a los pies de nuestro precioso Salvador. ¿Sabe? El mismo Dios que perdonó el adulterio de David es el mismo Dios que perdonó la negación de Pedro. El mismo Dios que perdonó a Pablo cuando luchó contra la altivez
Es el mismo Dios que está dispuesto a perdonarte y a levantarte en esta noche. Porque dice el salmista, no dejarás para siempre caído al justo. Él te volverá a levantar nuevamente. Créame, yo soy testigo de eso. Porque en Dios hay abundante perdón y misericordia.